¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Puntos de Vista. Son las 20:10. Les saluda Juan Cáceres Troche. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de la realidad de la población indígena del Paraguay, sobre todo porque está en debate en este momento el nivel de asistencia que se da y sobre todo el nivel de acompañamiento a esta gran cantidad de población indígena que se acerca cada vez más a las ciudades. Enseguida hablamos con nuestro invitado de esta noche, el presidente del Instituto Nacional del Indígena. Mientras tanto, vamos a contarles rápidamente cómo está el tiempo a estas horas de la noche. Después de esta tormenta sigue el tiempo inestable. Tenemos una temperatura actual de 26 grados, el cielo está nublado, la térmica es la misma, la humedad es del 84%, soplan vientos del este-noreste a 14 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta noche, en lo que respecta a la madrugada también, vamos a seguir con el tiempo inestable, cielo nublado, incluso tormentas eléctricas en gran parte de la zona central, con mínimas de hasta 24 grados y máximas de hasta 33. Así que mucha atención con esto. Tenemos un aviso meteorológico vigente, una alerta emitida por meteorología que habla de este fenómeno. Tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y ocasional caída de granizos. Esto en departamentos como San Pedro, Cordillera, Huayraca, Aguazú, Caazapá, Paraguarí, sur de Alto Paraná, sur del departamento central y también centro y sur del presidente Hayes. Ya se reportaba hace instantes una tormenta con vientos fuertísimos de más de 100 kilómetros por hora solamente en la zona de Encarnación. Así que este tiempo inestable está afectando a esta zona, a estos departamentos en este momento. Bueno, ya estamos con nuestro invitado esta noche, el presidente del INDI, el señor Edgar Olmedo. Edgar, buenas noches, bienvenido a Puntos de Vista. Buenas noches, Juan, muy buenas noches para la gran teleaudiencia. Es un gusto poder compartir en esta programación y poder abordar el tema del momento, que es la situación actual de las comunidades indígenas del país. Lastimosamente recordamos al INDI en este momento por un hecho trágico, ¿no? Que tiene que ver con el último caso que conocíamos, la violación de esta menor de solo 14 años ahí en la zona de la ex cervecería. Y para ahondar un poco en lo último sobre esto, presidente, consultarte qué novedad se tiene sobre el caso, cómo se encuentra en este momento esta niña. Sí, esta niña, desde el momento que nosotros tuvimos conocimiento como institución, ya la hemos acompañado. Ella fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial, en este caso al Hospital Barrio Obrero, donde fue inspeccionada, y en esa inspección también por parte del médico forense se concluyó que existe indicios de que ella fue violentada, y hay pequeños rasgos, no leves, sí, de algunas lesiones, pero el dictamen médico forense es el que va a dar, digamos, el veredicto final con relación a la consumación no del hecho de coacción contra esta menor. ¿Qué relación tenía con el tema de las drogas, presidente? Bueno, ella estaba en una situación de, digamos, sometida a los efectos de las drogas, del crack, particularmente creemos lo que estaba consumiendo. Estaba con una situación, digamos, que a simple vista se denotaba que estaba bajo los efectos, ¿verdad?, de esta droga. Ella fue derivada posteriormente al centro de adicciones, donde está siendo desintoxicada, está siendo tratada y acompañada también por todas las instituciones encargadas, en este caso el Ministerio de la Defensa Pública, que le está dando todo el respaldo y el acompañamiento en el ámbito legal. El caso de esta menor ya ha sido judicializado anteriormente. También el Ministerio Público está iniciando la investigación para poder llegar al actor o a los actores. Hay personas que ya están sindicadas como presuntos actores. Esto cae ya en el ámbito de la investigación fiscal. De nuestra parte, como institución, como el INDI, como ente rector, le damos todo el acompañamiento, lo necesario para poder tener el respaldo y la asistencia necesaria por parte nuestra, y por sobre todo llegar también a aportar todos los datos que ellos requieran. Estamos tratando de identificar a los padres, tener una entrevista con ellos. Vamos a trasladarnos a la comunidad que dice que ella es originaria de una comunidad que se denomina Caballupazo, que es del departamento de Canindeyú. Según los informes que estamos manejando y lo que han facilitado también los organismos jurisdiccionales, ella estaba bajo un proceso judicial, estaba judicializado su caso, ya fue derivada a un albergue, y de ese albergue ella se trasladó a su comunidad, y desde su comunidad ella nuevamente abandonó y se vino a quedar nuevamente por las zonas aledañas a la ciudad capital. Y lo último suceso que tuvimos es la que ya es de público conocimiento, donde se le encuentra ya maniatada y abandonada en un lugar
que es conocida como una cervecería acá en el casco. Estamos hablando de que tiene solo 14 años, es una joven niña, una joven vida también que se está perdiendo lastimosamente por esa falta de cuidado. No sé si responsabilizar a la comunidad abaguaraní que la tuvo que acoger después de su contacto con la zona urbana o a las autoridades a nivel nacional. Estamos hablando de niñez, el propio INDI o la fiscalía, ¿no? La pérdida de una vida, porque estamos hablando de adicciones al tema del crack, ¿no? Y eso genera consecuencias gravísimas en la salud. ¿A quién responsabilizamos de esta joven vida? Bueno, realmente hay que entender de que aquí hay responsabilidad compartida en todos los sentidos. Nosotros asumimos la nuestra como institución. A ella de muy niña se le ha detectado que ella estaba expuesta a una situación de vulnerabilidad y más aún a hechos de drogadicción, inclusive a la prostitución, al sometimiento sexual que pudo haber sido ella víctima. Por eso es que en su momento ella fue sometida a un proceso, fue judicializado su caso, se le ha trasladado a un albergue, se tenía el control, se tenían las informaciones precisas, el seguimiento, pero ella huye, abandona ese albergue, eso se informó, está dentro del proceso, no se tuvo ya información de su paradero, posteriormente dicen que ella fue a su comunidad y al perder ese control sobre ella por no poder ubicarla, evidentemente que ella está en un proceso de recuperación ante esta situación que es de que ella es adicta, ¿verdad? Y eso hizo que ella seguramente tome una decisión de abandonar y volver acá y encontrar lo que ella busca, que es estar nuevamente en esa, digamos, sometida a ese tipo de vicios. Al abandonar el centro de rehabilitación, abandonar ella el albergue donde estuvo, se perdió el contacto y el control de ella. Reapareció ya ante este hecho. Ella va a ser nuevamente sometida a un proceso judicial de asistencia. El Ministerio de la Defensa Pública le va a dar el acompañamiento salvaguardando el interés superior del niño. Seguramente se va a ver la cuestión de la patria potestad, si los padres van a perder la patria potestad. Es una cuestión legal que cae ya en nuestro ámbito. El Ministerio Público, como he dicho, va a hacer la parte investigativa. Yo tuve una conversación con la ministra de la Niñez el día de hoy, preocupado ante esta situación, porque no solamente la cuestión es iniciar un proceso judicial, judicializar esto y someterle y revictimizarle a la niña, sino que buscar la solución de fondo al inconveniente. Por ello es que identificar la comunidad ya está confirmada, identificar a los padres es el siguiente paso, trasladarnos a su comunidad originaria para poder iniciar un proceso de retorno una vez que ella esté restablecida en condiciones de salud apta para volver a su comunidad y llevar adelante un proceso de asistencia para fortalecer el arraigo de esta familia, de sus padres y de la niña en la misma. Eso significaría un trabajo de desarrollo más sustentable en la comunidad. Estamos identificando justamente con la Secretaría, con el Ministerio de la Niñez, cuáles son las comunidades indígenas más vulnerables y de los que están generando mayor cantidad de casos de niños que están hoy ambulando por la ciudad capital, y en base a un censo que se va a realizar, porque tenemos ya un convenio en puerta de la firma con el Ministerio de la Niñez, ese censo nos permitirá tener la identidad exacta del niño, de los padres y a qué comunidad pertenece, y focalizar estas comunidades en proyectos de consolidación, en programas de desarrollo sustentables y que fortalezcan el arraigo de las mismas en sus comunidades. Construcción de viviendas, proyectos productivos, entre otros, ¿verdad? Y un fuerte compromiso, evidentemente, del líder de la comunidad, que es fundamental. Juan, yo te digo que no digo que todo el problema sea de los líderes, pero también parte de los inconvenientes que estamos encontrando es los liderazgos corrompidos, los liderazgos que han sucumbido a la prebenda, a las dávidas, y muchas veces descuidan los intereses de su comunidad y priorizan la suya antes que la de su gente. Presidente, en este caso estamos hablando de una respuesta ideal, ¿no? Sí. Después de la denuncia y del gravísimo caso de abuso en la cervecería, obviamente se encargan todas las instituciones que deberían haber actuado en su momento, ¿no? Pero ¿cuántos casos tenemos como el de esta niña de 14 años? Pierde el tecó, que es la forma de vivir en su comunidad indígena en el interior del país, busca oportunidades en las ciudades para salir un poco del círculo de pobreza. Con esa excusa salen del interior y vienen acá a Asunción o a las zonas urbanas específicamente para buscar mejores condiciones. Pero eso no es automático, y sobre todo se exponen ahí a todos estos peligros, ¿no?
¿Por qué es que las instituciones no pueden dar ese acompañamiento anteriormente? Y un ejemplo claro es lo que se vive, por ejemplo, en zona de la terminal. ¿Cuántas veces vemos esas intervenciones en las casas abandonadas que están ubicadas cerca de la terminal, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos dos puntos focales en la ciudad capital. Una son las comunidades que de manera transitoria vienen a la ciudad de Asunción a solicitar sus reivindicaciones, sus demandas, legítimas o no, pero son demandas al fin. Y eso hace que exista una migración constante de varias comunidades de la ciudad capital, y la costumbre de estas comunidades es trasladar a toda su comunidad, niños, mujeres, etcétera. Hace que su presencia se exponga o los exponga principalmente a los niños en una situación de vulnerabilidad, y se exponen a muchos flagelos propios de una urbe: la drogadicción, la prostitución, la explotación infantil en todos sus ámbitos. Es una realidad. Normalizan eso, ¿no? Una realidad. ¿Qué pasa cuando nosotros iniciamos el proceso de acompañamiento a esta comunidad? Pero al llegar a la ciudad de Asunción, lo primero que hace el INDI es identificar a la comunidad, hablar con el líder y brindarle la asistencia, por lo menos para darle la subsistencia diaria interín, podamos buscar una alternativa de solución a sus demandas. Una vez que encontramos en los días la solución de las demandas, ellos ya se encuentran deambulando por la ciudad capital. Perdemos el control por la cantidad, ellos salen, no podemos nosotros limitar la libre disponibilidad, el libre albedrío de que ellos puedan salir a caminar por la ciudad. Y ahí es donde muchos aprovechadores de esas circunstancias, de esos momentos, los utilizan a ellos. Inclusive, hasta duele decirlo, se da esta explotación dentro de la misma comunidad. Hay líderes, personas que utilizan a niños para la explotación infantil en la mendicidad en las calles. Y es a eso lo que hoy queremos abocarnos. Se ha conformado. Y también tenemos el otro punto focal, que son las comunidades urbanas ya más establecidas en la ciudad capital, pero de manera muy precaria, muy vulnerable, como la que mencionaste, la que no son las que vienen de manera transitoria, ocasional en la ciudad capital para hacer sus demandas, sino que ya vienen merodeando por la ciudad capital. Caso de la terminal de ómnibus, caso del mercado municipal número 4, caso del mercado de Abasto, en las cercanías del Cerro Lambaré, por acá por el casco histórico de la ciudad de Asunción, donde hemos encontrado a esta niña. Son puntos críticos que nosotros hemos identificado. La solución, digamos, a esta problemática es el acompañamiento y el seguimiento de manera puntual a estos niños. En primer lugar, identificarlos, porque tenemos problemas con las identidades. Muchos de ellos no cuentan con cédula de identidad, no tienen a mano, nos pasan datos distorsionados de sus nombres. Entonces es imposible hacer seguimiento de cada caso, sí, ¿no? Tenemos los datos distorsionados de su nombre, entonces tenemos que hacer todo el proceso de averiguar realmente la identidad de la persona, del menor, para poder llegar a la comunidad y llegar a los padres. Interín, que ellos se encuentran en una situación de abandono, se los traslada por disposición legal, con la intervención del Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, a un albergue transitorio. Presidente, me estaba hablando más temprano de migración. Sí. ¿El INDI maneja un número específico de la cantidad de indígenas que están tanto urbanizados legalmente y constituidos como debe ser, como los que vienen a buscar oportunidades y quedan diseminados por la ciudad, por ejemplo? Esos números varían, porque como es cíclico, en algunos momentos llegan a 200, 250, 300 personas a la ciudad capital. Posteriormente nosotros iniciamos un operativo de retorno con respuestas a los pedidos, o por lo menos darle la asistencia necesaria, los trasladamos nuevamente a su comunidad, y quedan otros grupos. Varía mucho, estamos hablando de un promedio de 200, de 100, 150. En este momento, por darte un número, estaríamos teniendo 100 a 150 indígenas en la ciudad capital, y algunos que perdemos un poco los números son aquellos que se encuentran en los lugares que te he mencionado que son críticos, que no migran de manera cíclica, sino que vienen ya a quedarse por acá y forman parte de los cinturones de pobreza de la ciudad de Asunción. O sea, vienen rápidamente a eso. ¿Qué se dispuso? Yo tuve una entrevista también con el intendente municipal, Necho Rodríguez, al respecto, para poder iniciar un proceso de identificación de estos puntos críticos que están plenamente identificados, la clausura, el cierre de estos locales por parte de los propietarios va a ser aplicada de manera inmediata a los mismos, e inclusive aplicar la sanción, como el caso de la ex cervecería paraguaya, por el estado de abandono en que se encontraba, ¿verdad? Si nosotros cerramos todos estos puntos críticos, vamos a tener más posibilidades de identificar dónde ellos están. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos diseñado en un convenio marco que para mí va a ser
buscar la solución de fondo a esta problemática, porque ¿de qué sirve hoy quitarlo de las calles, llevarlo a un albergue y posteriormente ellos se escapan o van a su comunidad y se trasladan nuevamente a la ciudad de Asunción? Tenemos que tratar de llegar al origen del problema, que es en la comunidad. En la comunidad, iniciar un diálogo y un compromiso fuerte con el líder y con los padres de los niños a fortalecer el arraigo de ellos. ¿Qué significaría eso en nuestra parte como institución y con el Ministerio de la Niñez? Ese seguimiento, ese acompañamiento. Ellos pueden ser incluidos dentro del programa Abrazo, que da un monto económico de asistencia a los padres para evitar que sus hijos salgan a las calles. Me dijo la ministra que a partir de este año se está ampliando el programa Abrazos para que los indígenas puedan ser insertadas dentro de los mismos. Y nosotros como institución rectora, el INDI, llevar adelante programas de desarrollo y más sustentable. Identificar la familia, identificar la comunidad. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? En este caso específico de esta niña, la comunidad de Cayupazo, es hablar con el líder, vamos a hacer un diagnóstico inmediato de la comunidad y vamos a implementar ahí programas más sustentables y de producción que nos permita fortalecer el arraigo de las mismas. ¿Sí? Bueno, presidente, invitamos a la gente a que participe en puntos de vista escribiendo al 0985-625-000, sobre todo cuáles son los puntos principales que debe atacar el INDI, por lo menos según la opinión de la gente. Ya escuchamos los planes que se están implementando, sobre todo para asistir a esta cantidad de indígenas que está lastimosamente llegando a la capital para integrarse a los cinturones de pobreza. A la vuelta de la pausa tenemos más puntos de vista. 20:29, seguimos aquí en Puntos de Vista. Hoy nuestro tema de conversación es la situación indígena en nuestro país, sobre todo después de esta grave violación, de este grave caso de abuso ocurrido en el predio de la ex cervecería. Estamos con el presidente del INDI, el señor Edgar Olmedo, que nos estaba comentando más temprano acerca de los planes que ya se están implementando. Antes de continuar conversando, vamos a compartir también algunos mensajes de la gente. 0985-625-000 es el número de WhatsApp para que la gente pueda hacer preguntas aquí al presidente y compartir su punto de vista acerca de la problemática indígena. A ver qué dice un mensaje del INDI: no tiene políticas públicas para los pueblos originarios. ¿Quiénes son los desalojados de territorios ancestrales? Dicen, ningún gobierno los tiene en su agenda. La presidencia del INDI es un cupo político. Responde, bueno, este mensaje por un reclamo histórico, hay que decir, acerca del manejo del INDI. Otro mensaje también, a ver, falta de luz eléctrica en Ñemby, un problema constante también después de cada tormenta. Así que bueno, esperamos sus mensajes acerca de nuestro punto de debate. 0985-625-000. Estamos hablando más temprano con el presidente del INDI, el tema del origen de este tipo de explotación sexual, presidente, que tiene que ver con los indígenas expuestos. Principalmente son menores de edad que son obligados a someterse a un sistema de explotación, ¿no? ¿Qué se tiene de datos acerca de eso? Bueno, evidentemente que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, ¿verdad?, por el hecho de estar en la vía pública, expuestos a situaciones de este tipo, son hechos que realmente nos preocupan, porque hemos observado, y en intervenciones que se han realizado en la cercanía de la terminal de ómnibus, que la calidad de vida de ellos está muy deteriorada, en el sentido de que la forma precaria en que están viviendo. Nosotros hemos iniciado una reunión con varios de ellos para poder retornarlos a su comunidad. Hemos logrado que 30 personas vayan a ser reubicados en una comunidad de Nueva Toledo, departamento de Caaguazú, pero tampoco no podemos, porque en el momento que se realizan las intervenciones ellos también prácticamente salen del lugar, se escapan y perdemos un poco el control, ¿verdad? En horas de la noche, tarde noche, nuevamente retornamos a los lugares para hacer las intervenciones y ahí sí encontramos que están más cantidad de personas. En cuanto a la situación de explotación sexual, evidentemente ese hecho es una realidad. No podemos negar de que existen indicios e informaciones, y se puede observar a simple vista que la presencia de niñas en los puntos críticos de la ciudad capital, que digamos los puntos rojos, se ha determinado, se ha detectado que en algunos casos ellas están siendo sometidas a este tipo de situaciones, ¿verdad?
Nosotros lo que estaríamos viendo también, porque se está conformando una mesa muy interesante de trabajo representado por varias instituciones, Ministerio de la Niñez, Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público, Ministerio de Justicia. Vamos a incluirle al comandante de la Policía Nacional, porque es fundamental el trabajo de la Policía Nacional en determinar si existen hechos de este tipo, remitir todos estos antecedentes al Ministerio Público para que se haga la investigación pertinente y llegar a los actores de este desdeñable caso de explotación sexual que se pueda estar dando contra estos niños. Inclusive hay mayores también, ¿verdad?, indígenas que están en esa situación. Es una situación crítica que conlleva un gran compromiso de manera articulada, interinstitucional, la que queremos hoy consolidar. Esa mesa está ya trabajando. ¿De oficio se puede actuar en esos casos, por ejemplo, sí, presidente, al ver un caso de explotación, inmediación en la terminal, por supuesto, por ejemplo? La Policía Nacional puede intervenir oficiosamente al percatarse de la comisión de un hecho punible. Una persona, una niña indígena o menor, que si se le está viendo que está sola, abandonada o está siendo acompañada por un adulto que no sea sus padres, y se le ve que están ingresando a un lugar transitorio, por decirlo así, puede intervenir, puede tomar todos los datos y remitir todos los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie un acto investigativo. ¿Y qué puede hacer la policía en el caso de que el menor o la menor esté tan sometido que no quiera acompañar al efectivo policial que vaya a su rescate, por ejemplo? Puede retenerla y comunicar inmediatamente al Ministerio de la Defensa Pública o la CODEN y la municipalidad para que vengan ellos a intervenir, labrar acta y disponer el traslado de la menor o del menor a un albergue transitorio. Porque estamos hablando de que, bueno, de repente ningún ciudadano o muy pocos ciudadanos por lo menos quieren hacer una denuncia formal, quieren dar seguimiento. Es que ellos se resisten también, estos casos. ¿Puede ser resistencia? Se resisten a someterse o a ser asistidos muchas veces por los organismos de seguridad. Pero tenemos que intervenir, existe una situación de vulnerabilidad al derecho superior del niño en estos casos, por sobre el derecho consuetudinario, por sobre la patria potestad que tengan los padres, de que tiene el Estado la autoridad suficiente de intervenir en estos casos. Presidente, vamos a compartir más mensajes de la gente que nos llegan a través de nuestro WhatsApp habilitado 0985-625-000 para ver la opinión de la gente acerca de nuestro tema de debate esta noche. La etnia que está por Asunción son guaraní, corresponde a los que están en el Parque Caballero, ¿no? Efectivamente, coincido con el televidente porque los guayaquí son los H, la etnia H. Sí. Y ellos no se encuentran, la mayoría de los que están en la ciudad capital son de la etnia Mbga y la etnia Aba, guaraní. Aba guaraní y Mbga guaraní. Presidente, un poco para corregir lo que dice este mensaje, dice, los Mbgas no quieren trabajar contra eso, no hay gobierno que pueda solucionar. En realidad, ellos tienen una forma de vivir que corresponde a su comunidad, que no se aplica exactamente a nuestro sistema de vivir, por ejemplo. Sucede, ¿no? que la cultura de las comunidades indígenas, la subsistencia tradicional de ellos es la caza, la pesca y la ciudad que pueden hacer. La recolección, ¿verdad? Esto es un modo de subsistencia que ha perimido. Ellos requieren de de reorganizar su forma de subsistencia. Tenemos que innovar en esa materia. Ellos deben de insertarse al sector productivo. Existen comunidades con miles de hectáreas y encontrar que la calidad de vida de su gente no es la mejor, y gran parte de sus tierras también no están siendo utilizadas, o si están son productivas, están siendo dadas en concesión, en alquiler también. Es una realidad, ¿verdad?, que no se puede ocultar. Por eso te hablé que uno de los problemas que tenemos y que debemos de ir superando es en la formación de los líderes, de nuevos líderes positivos, proactivos, que realmente prioricen los intereses de sus comunidades. Lastimosamente, ¿no? Esa es la realidad. Hay tierras, hay una minoría de comunidades indígenas que están sin tierra. Eso es cierto. Yo no puedo ocultar de que hay comunidades indígenas que no tienen tierra, porque sucede que en algunas ocasiones existen divisiones dentro de la comunidad y prefieren ellos formar su propio grupo y se alejan de sus comunidades. Y cuando se reclama otra parcela. Reclaman otras parcelas, ¿verdad? Tenemos varios pedidos. Este año, en el 2020, tenemos proyectado adquirir por lo menos para 10 comunidades indígenas tierra. Tenemos un presupuesto que dispone el INDI, no es suficiente, pero vamos a tratar de darle el mejor uso.
Estas tierras van a ser tierras que van a oscilar desde 50 hasta 100, 150 hectáreas por comunidades, porque no queremos comprar grandes extensiones de tierra, no tenemos presupuesto, pero sí tierras aptas para el desarrollo y para la producción va a ser uno de los requisitos fundamentales por parte nuestra, ¿verdad? Vamos a leer, presidente, más mensajes de la gente. 0985-625-000. Se les debe organizar, los indígenas de la región occidental están trabajando en forma permanente. Los que están en las calles son de la región oriental, dice, se drogan, se prostituyen y sí, se exponen a estos problemas lastimosamente. Otro mensaje que nos llega Gran dice... parte de las comunidades son de la región oriental. Buenas noches, por favor, al doctor Olmedo, si puede solucionar el tema de los indígenas que están frente a mi casa. Soy de Coronel Oviedo, específicamente detrás de Trociuc. Están en un patio baldío más de 30 familias. ¿Tiene identificado esta zona? Sí, tengo identificado. Y a la persona también. Le conozco. Yo soy de Coronel Oviedo. Ya. Otro Sí. mensaje dice, por ley el gobierno debe proteger y cuidar a los indígenas, ya que de ellos pertenecen estas tierras, efectivamente. Este gobierno está poniendo todo el empeño. Nosotros tenemos un gran compromiso de tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos indígenas. En esta administración en particular, en los últimos 3 meses de mi gestión, hemos priorizado el acceso al agua potable. 13 sistemas de agua potable están siendo construidas y a terminar en diferentes comunidades indígenas. Queremos llegar, Dios mediante, en el culmino de este gobierno, a dotar del 100% del sistema de agua potable a todas las comunidades. Esto también significa arraigo, el acceso y calidad de vida. Sí, y mejorar la calidad de vida. El acceso al agua potable es un derecho fundamental, ¿verdad?, de todo ser humano. Presidente, pero recibiste una institución en crisis. Yo recuerdo el día del incidente del puente Remanso, ¿no? Sí, así Ese es. día tan difícil, bueno, una Estuvimos situación de mediando emergencia ahí. ¿Y en qué condiciones estaba el INDI en ese momento? ¿Qué bomba de tiempo se tuvo que apagar por lo menos en ese momento? Yo asumí el 14 de octubre, a mediados del mes de octubre, la presidencia de la institución por confianza, un cargo de confianza que me ha delegado el señor presidente. Fui uno de los que estuvo negociando, por decirlo así, con estos grupos de indígenas del Chaco para que se levante esta medida de fuerza. Tuve la confianza inclusive de esta misma comunidad y de otros actores importantes en esa situación que me dieron el respaldo para poder ocupar el cargo y por sobre todo la confianza del presidente. Nuestro objetivo principal dentro de este gobierno al que estoy llevando ya adelante dentro de la administración del INDI es fortalecer las comunidades indígenas. El fortalecimiento de las comunidades indígenas, no en procesos de asistencialismo que muchas veces están acostumbrados a ello y que no es la solución de la problemática de fondo de las comunidades, sino que en los procesos de desarrollo. Servicios básicos y proyectos productivos son nuestras prioridades. Por decirte, para el Chaco está proyectado con la SENASA llevar adelante instalaciones, construcciones de 30 sistemas de agua en este año y creemos que podemos llegar a inclusive a ampliar hasta 50. En la región oriental vamos a llegar a la misma cantidad, o sea que estamos hablando que dentro del año 2020 como mínimo nosotros estaríamos llegando a más de 120 comunidades indígenas para la provisión de agua potable con sistemas de agua. Principalmente la que vamos a hacer nosotros como institución son las comunitarias. Presidente, obviamente los líderes indígenas y las comunidades en sí exigen un seguimiento, un acompañamiento específico del presidente del INDI con respecto a estos pedidos históricos y básicos, ¿no? Nosotros somos un ente rector, ¿verdad? Tuvieron muchas quejas con la gestión anterior, presidente, con una representante que de repente tenía dificultades con el idioma, con la llegada a las comunidades. ¿Qué quejas se escucharon? Iniciamos nosotros de manera inmediata al asumir la presidencia, fue abrir las puertas de la institución y reiniciar un diálogo con los líderes de las comunidades y con todos los miembros de estas comunidades. Más de 2.500 personas pasaron por el INDI en poco más de 15 días de que yo he asumido la presidencia. Eso me permitió a mí ganar nuevamente la confianza hacia la institución y hacia nuestra gestión recién iniciada. Por ello es que tengo un gran compromiso de poder consolidar a las comunidades indígenas en base a un proceso de diálogo, de confianza. Y esto es procesual. Existe mucha ansiedad de parte de los líderes indígenas, de las comunidades indígenas, de dar una solución inmediata a la problemática, porque sabemos que esto no es posible. Hay limitaciones presupuestarias, hay años y décadas de abandono y de reivindicación que requieren las comunidades indígenas. Hay voluntad suficiente del gobierno, de parte del señor presidente,
y de parte mía de que podamos reivindicar a las comunidades indígenas. Nosotros estamos iniciando un proceso que tampoco no se ha dado en hace mucho tiempo, en la articulación coordinada de manera interinstitucional con otros niveles de gobierno y con otras instituciones y ministerios. ¿Qué pasa? El INDI es un ente rector con un presupuesto limitado, con poco más de 60 funcionarios. Estamos hablando de 730 comunidades, 135.000 habitantes en total, que nuestra capacidad de alcance y de llegada es muy limitada. El ente rector debe ser partícipe en el diseño, en el delineamiento de las políticas públicas con componente indígena que tiene cada institución. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Vivienda, Trabajo... Claro, no es el INDI el que hace todo. No, el INDI es un ente rector y tiene que... Yo no digo que nosotros diseñemos la hoja de ruta, sino que participemos en el diseño, aportando nuestra experiencia, nuestra expertise con las comunidades indígenas, conociendo a profundidad la realidad y la necesidad que tiene cada comunidad. ¿Qué estamos haciendo? Como yo asumí la presidencia y dije, yo necesito, para hablar con la autoridad, conocer la problemática de fondo de las comunidades indígenas. Hemos iniciado una reunión de planificación con los líderes indígenas de los 13 departamentos, donde estamos diagnosticando las demandas y las necesidades que tiene cada comunidad. Vemos en el orden de prioridades cuáles serían los más urgentes que requieren de la presencia de la institución y de otras instituciones, lo que nosotros podemos responder como INDI de manera inmediata con nuestros recursos, con nuestro presupuesto, y lo que nosotros como INDI podemos llevar adelante gerenciando, gestionando ante los demás ministerios, ¿verdad? Eso nos permite hoy hablar con más autoridad. Si a mí me preguntan hoy qué requiere el departamento de Boquerón, las comunidades indígenas del departamento de Boquerón, ya tengo un diagnóstico preciso. ¿Se maneja esa información? Más de 150 comunidades que puedo fácilmente, en el delineamiento de las políticas públicas que tiene cada institución en su componente indígena, decirle cuáles son nuestras prioridades. Lo he hecho con la directora de la SENASA. Ella me ha dicho que 30 sistemas de agua, producto de un convenio con el Banco Mundial, creo que, no, Naciones Unidas, disculpen, ellos van a disponer de ciertos recursos para la construcción, van a administrar recursos para la construcción de 30 sistemas de agua. Y estos 30 sistemas de agua van a ser coordinados también con el INDI para poder dar nuestro parecer y nuestro criterio de cuáles son las comunidades que en prioridad deben de ser asistidas con este tipo de proyectos. Con relación a la región oriental, tenemos proyectados 50 sistemas de aguas que nosotros, en base al diagnóstico que ya estamos llevando adelante, lo vamos a estar realizando. Estamos hablando de servicios básicos y de procesos productivos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería está distribuyendo herramientas, semillas, kit de víveres, también, kit de herramientas y semillas a las comunidades indígenas. Necesitamos llegar a una coordinación más efectiva en la articulación de esos trabajos para que sean más efectivos. O sea que hay un esfuerzo, un gran esfuerzo que hace el Estado, el gobierno, en tener mayor presencia en las comunidades. Pero los procesos de asistencialismo, evidentemente, que se ha arraigado por décadas en las comunidades indígenas, de alguna manera también dificultan esos trabajos. Nosotros lo que queremos hacer es tener dos hojas de rutas, sin dejar de lado el proceso de asistencia, pero la consolidación de los procesos productivos en proyectos más sustentables nos van a permitir reducir los procesos de asistencia y aumentar nuestros procesos o proyectos de desarrollo, y esos procesos de desarrollo consistentes en producción, autoconsumo, seguridad alimentaria, producción de renta, vivienda, servicios básicos, es lo que va a permitir tener un fuerte arraigo en las comunidades y evitar esa migración y ese abandono que es casi cíclico de algunas comunidades indígenas y que ellos vengan a la ciudad capital. Y aquí ya sabemos cuáles son la situación y la realidad de la que ellos se exponen. Sobre todo porque es un círculo realmente de la pobreza, presidente, que se sigue acrecentando con cada llegada de estas comunidades. Vamos a hablar del tema de reubicación, presidente, después de la pausa, pero mientras tanto recordamos a la gente 0985-625-000, el número de nuestro WhatsApp, para que sigan llegando las preguntas para el presidente del INDI esta noche en Puntos de Vista. Ya venimos. Puntos de vista de esta noche, estamos aquí con el presidente del INDI. Le vamos a preguntar acerca del tema de la reubicación, porque después de exponerse a tantas formas de vías diferentes las comunidades, ¿cómo se hace para, además de generar ese arraigo, para mantener ese arraigo dentro de sus comunidades y que ya no busquen volver a la capital para exponerse a otros peligros? Darle un seguimiento constante. Existe
mucha inversión hecha ya por el Estado, por el gobierno, para consolidar, fortalecer las comunidades indígenas. A lo mejor se dificulta llegar en la totalidad de manera inmediata, pero eso se está haciendo de manera procesual. Nosotros sabemos de que no sirve de nada comprar un pedazo de tierra, reubicar a estas familias que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad si no le damos un seguimiento. No es solamente darle un pedazo de tierra y dejarlo abandonado a su suerte. Significa iniciar un proceso de consolidación de estas comunidades con acceso a servicios básicos, porque ya no es en la precariedad que ellos quieren vivir, ellos exigen también tener un nivel de vida diferente. Esto se ha dado en un proceso de ayornamiento de ellos al acceso a la modernidad. Cada uno de ellos tienen acceso a un teléfono de última generación. Claro, ya no quieren gama. quedarse a preparar la tierra como antes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si le damos el acceso a la tierra a una comunidad que se encuentra hoy apostada en la vera de un camino, en la franja de dominio, en espacios públicos, para que esa comunidad se consolide y no abandone la misma y venga nuevamente a formar parte de los cinturones de pobreza o en los puntos críticos de la ciudad capital, el seguimiento en los procesos de arraigo. Vivienda, servicios básicos y procesos productivos. Asistencia en la subsistencia diaria durante la consolidación de la comunidad, que es la provisión de los kits de víveres que generalmente el INDI está brindando con Emergencia Nacional, que también nos está dando un soporte muy importante. Nuestro objetivo en este año sería adquirir 10 inmuebles para la reubicación de 10 comunidades indígenas. Estas 10 comunidades indígenas sería un modelo de desarrollo que queremos implementar en los procesos de consolidación, en el acceso a una vivienda, el acceso a servicios básicos y a procesos productivos de corto y mediano plazo. Principalmente enfocarnos en los procesos productivos de autoconsumo que genere seguridad alimentaria a estas comunidades, porque partamos de esa premisa de que primero tenemos que garantizar la alimentación de las comunidades y mejorar la productividad de ellos para llegar al proceso de renta que sería realmente el objetivo ideal. Y hemos visto muchas comunidades que han salido adelante, comunidades indígenas que hoy son grandes productores de soja. La zona del departamento de Itapúa, grandes productores de miel de abeja, caña, miel, que tenemos también comunidades modelos que están trabajando en procesos productivos, que para mí particularmente es el ideal de la comunidad indígena. Hay que entender que hoy las comunidades indígenas tenemos que aplicar una reingeniería en el proceso de subsistencia, ya no apostar en lo que ellos siempre ha sido la constante de ellos, ¿verdad? La subsistencia por medio de la caza y la pesca, sino que hay que innovar, en procesos productivos. Me dicen acá que tenemos muchos mensajes, así que vamos a compartir un poco lo que dice la gente a través de nuestro WhatsApp ciudadano. Necesitan más atención, las palabras no demuestran los hechos. Dice, no hace nada todos los días, vemos indígenas por las calles pidiendo limosna que demuestran en hechos. Dice, si son de ellos estas tierras y nosotros los invasores. A ver, otro mensaje que nos llega al 85-625-000. Opino que deberían irse al cuartel porque es mejor, por el simple hecho de no tendrán techo, comida y no sufrirán más ningún tipo de abuso. Bueno, no pasa tanto por el cuartel, una solución rápida a esta problemática. El 90% de las comunidades indígenas son asistidas por el programa Ñeputubó desde el Ministerio de Desarrollo Social. Efectivamente, también el Ministerio de Desarrollo Social tiene una gran cobertura. Trabajan en conjunto. Con el programa Tecópona, que asiste a gran parte de las comunidades indígenas del país. Dice, ¿qué hacen por los niños indígenas desprotegidos, abandonados en situación de calle? ¿Qué pasa con ellos? Sí, justamente estamos hablando del censo que se va a estar haciendo y de la asistencia para identificar el origen de estos niños, cuáles son sus comunidades y trabajar directamente a la problemática de fondo que es en las comunidades mismas. Nos llegan reportes también de cortes de energía eléctrica, también hospitales colapsados, varias zonas sin energía eléctrica en este momento. ¿Qué acciones o planes para sacar a los indígenas que están en condiciones de calle o qué piensan hacer? Estamos hablando de estas 200 personas identificadas en Asunción por lo menos. Estamos comentando justamente que vamos a hacer un censo e identificar de qué comunidad son y trabajar directamente en la comunidad. La solución aquí en Asunción es de momento
apartarlos, quitarlos de las calles, llevarlos a un albergue no es la solución definitiva. La solución de fondo es llegar a la comunidad y trabajar con ellos ahí. Otro mensaje dice enviarlos al Chaco, pero bueno, en este caso enviar a toda una comunidad a una región. En los Estados Unidos se implementa el sistema de las reservas indígenas, ¿verdad? Que son lugares donde exclusivamente los indígenas tienen toda una ciudad prácticamente. Más reportes de raudales, esta problemática que se da en el tema de las tormentas siempre. Educación, lo primero. Efectivamente, las escuelas indígenas implementan un modelo bastante interesante, presidente. A mí me tocó conocer varias comunidades y sobre todo ver de cerca cómo ellos siguen ese proceso de instrucción de la reforma educativa que depende del MEC, pero dentro de sus comunidades. Un modelo exitoso en una comunidad indígena que tiene todos los servicios, realmente mantiene su tradición, mantiene un poco esa nación indígena que ellos deben conservar y seguir un poco desarrollándose dentro de ese lugar, ¿no? Si tenemos un ejemplo, el pueblo Con, que está en el distrito de Villa Ayes, en Cerrito, donde ellos implementan su propio libro con su idioma Con, ellos tienen sus clases con el mismo idioma y ha evolucionado porque hoy también se ha insertado una gran cantidad de docentes de las mismas etnias para tratar de mantener también la tradición. Hay que abocarnos también al aspecto antropológico en la preservación de la cultura y de la tradición de nuestros pueblos indígenas, que tenemos 19 pueblos indígenas en total en el país. Es una variedad inmensa y una riqueza cultural que tiene el país que hay que aprovecharlo. Sobre todo vamos a seguir debatiendo sobre este tema tan delicado, tan actual también con los últimos casos que recibimos acerca de la situación en que se encuentran los indígenas. Don Eder, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A usted, Juan, un gusto compartir y mi respeto a la teleaudiencia. Cerramos puntos de vista, enseguida llega Noticiero Segunda Edición. Buenas noches.